Hay puñaladas que no sangran, pero desgarran el alma. La mía ocurrió en la sala de la mansión de mi abuelo, apenas 3 días después de su entierro. Mi nombre es Hugo, y para mi familia, mi tía Silvia y mi primo Fabián, siempre fui el sobrino huérfano al que aguantaban por compromiso. Mi abuelo, un hombre que construyó un imperio ganadero, siempre dijo que yo era su legítimo heredero, no por sangre, sino por carácter. Pero el testamento que leyeron esa tarde decía algo muy distinto. Lo siento, Hugo, dijo mi tía Silvia, fingiendo limpiarse una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. El testamento es claro. Tu abuelo te dejó una pequeña cuenta de ahorros para que rehagas tu vida, pero la propiedad de las tierras, la marca y la casa pasan directamente a Fabián y a mí. Supongo que él se dio cuenta al final de que tú no tienes el nivel para manejar un apellido como el nuestro. Fabián, sentado en el sillón de mi abuelo con una sonrisa de suficiencia, dio un sorbo a su whisky de Malta. Ya oíste a mi madre, Hugo. Tienes hasta mañana a mediodía para sacar tus porquerías de esta casa. No quiero que el pariente pobre ande deambulando por los pasillos mientras yo organizo la fiesta de relanzamiento de la empresa. Ya pedí que cambien las cerraduras. Abuelo nunca habría firmado eso, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que me quemaba el pecho. Él sabía que Fabián se gastó la mitad del fondo operativo en apuestas y fiestas. Dejarle la empresa a él es sentenciarla a la quiebra. ¿Cómo te atreves? Chilló Silvia. Tu abuelo estaba viejo y finalmente abrió los ojos. Tú solo eras su asistente, un empleado glorificado. Ahora, lárgate antes de que llame a la policía, para que te saquen por invasión de propiedad. Me levanté sin decir una palabra más. Lo que ellos no sabían, lo que mi abuelo y yo planeamos durante años en secreto, era que la empresa ganadera era solo la punta del iceberg. Mi abuelo sabía perfectamente qué clase de buitres eran su hija y su nieto. Por eso, durante la última década, movimos todos sus activos líquidos, sus bonos internacionales y sus reservas de oro, hacia una entidad financiera privada que él y yo fundamos en el extranjero, Banca de Inversión Valente. Para el mundo, yo era el nieto humilde que le cargaba el maletín al viejo. En realidad, soy el CEO y accionista mayoritario del banco que sostiene las líneas de crédito de todas las empresas de la región, incluyendo la empresa que mi tía y mi primo acababan de heredar. Caminé hacia mi pequeño coche usado, mientras escuchaba las carcajadas de Fabián desde la terraza. Salí de la propiedad y conduje directamente a la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad, donde mi equipo de abogados y directivos me esperaba. Señor Valente, dijo el licenciado Estrada, entregándome una tableta. Tal como predijo, la señora Silvia y el joven Fabián han intentado acceder a las cuentas operativas de la ganadera. Se encontraron con que están vacías. El testamento que presentaron es una falsificación burda que ya estamos impugnando, pero para el golpe final, necesitamos su orden. ¿Cómo están sus estados financieros personales, Estrada?, pregunté, mirando por el ventanal hacia las luces de la ciudad. Desastrosos. Fabián tiene deudas de juego por más de $2 millones. Silvia ha hipotecado sus joyas y sus propiedades personales para mantener las apariencias. La única razón por la que no han colapsado es porque el banco les otorgaba préstamos automáticos basados en la garantía de la empresa de su abuelo. ¿Y quién es el dueño de ese banco ahora, Estrada? Usted, señor. El 100% de la deuda de su familia ha sido consolidada en nuestra sucursal central esta mañana. Una sonrisa gélida apareció en mi rostro. Mi familia pensaba que me habían dejado en la calle. No tenían idea de que yo era el dueño de la calle, del banco y del aire que respiraban. Excelente, sentencié. Mañana es la fiesta de relanzamiento de Fabián. Quiero que el departamento de cobranza se presente a las 9 de la noche, justo cuando esté brindando por su nueva fortuna. Vamos a ejecutar el embargo de todas las garantías por falta de pago y violación de cláusulas de solvencia. ¿Incluso la casa del abuelo, señor?, preguntó Estrada. Especialmente la casa. Mañana por la noche, mi tía y mi primo van a descubrir que el testamento que falsificaron no vale nada cuando el banco que los mantiene decide cerrarles el grifo. Ellos me echaron de mi hogar para quedarse con una herencia de papel. Yo voy a echarlos de su pedestal para que entiendan quién es el verdadero dueño del banco. Me serví una copa de agua y miré el reloj. Faltaban 24 horas para que el castillo de naipes de Silvia y Fabián se derrumbara. Ellos pensaban que yo era el sobrino pobre, sin saber que cada centavo que gastaron hoy es un centavo que ahora me deben a mí. La auditoría de la traición estaba por comenzar, y los intereses iban a ser impagables. La mansión de mi abuelo nunca se vio tan radiante, ni tan hipócrita.
Silvia y Fabián habían tirado la casa por la ventana para la fiesta de relanzamiento de Ganadera Valente. Habían alquilado una carpa de cristal en el jardín, contratado a una orquesta sinfónica, y servido el caviar más caro del mercado. Los invitados, la crema y nata de la sociedad que antes me ignoraba, reían y brindaban por el nuevo liderazgo de Fabián, quien paseaba por el salón luciendo un reloj de oro que le pertenecía a mi abuelo. Yo llegué a las 9:30 de la noche. No entré por la puerta de servicio, como ellos esperaban que hiciera si algún día volvía a mendigar. Entré por la puerta principal, flanqueado por el licenciado Estrada y 4 oficiales de la Unidad de Delitos Financieros. Vestía un traje sastre hecho a mano que gritaba autoridad en cada costura. ¡Hugo!, gritó Fabián desde el centro de la pista, atrayendo todas las miradas. Pero miren quién se coló a la fiesta. ¿Viniste a ver si quedaba algo de comida para llevarte a tu pensión? ¡Seguridad! Saquen a este intruso. Ya le advertí que no era bienvenido. Silvia se acercó, con un vestido de lentejuelas que brillaba bajo las luces LED, sosteniendo una copa de champaña con una mano temblorosa de excitación. Hugo, por favor, no hagas esto más penoso para ti, dijo con una sonrisa de desprecio. Ya perdiste. El testamento es ley. Acepta tu derrota y vete con dignidad, si es que te queda algo de eso. No vengo a discutir el testamento hoy, tía, dije con una calma que hizo que la música de la orquesta se detuviera poco a poco. Vengo en representación de Banca de Inversión Valente. Fabián soltó una carcajada forzada. ¿El banco? ¿Qué tiene que ver el banco con nosotros? Tenemos líneas de crédito abiertas por millones. Somos sus mejores clientes. Eran sus mejores clientes, Fabián. Intervino el licenciado Estrada, abriendo un maletín de cuero. Pero debido a la muerte del titular original, el señor Hugo Valente, abuelo, y a la detección de irregularidades masivas en la solvencia de la empresa ganadera, el banco ha decidido ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de todas sus deudas personales y corporativas. ¿De qué están hablando?, chilló Silvia, perdiendo la compostura. Eso es imposible. El banco no puede hacer eso sin previo aviso. El aviso fue enviado a sus correos electrónicos hace 2 horas, justo cuando ustedes estaban ocupados brindando, respondí, dando un paso hacia adelante. Resulta que Fabián usó las escrituras de esta mansión y de todas las tierras para garantizar préstamos de juego. El banco ha consolidado esas deudas. En este momento, la familia Valente le debe a la institución cerca de $15 millones, exigibles de inmediato. Fabián se puso pálido. La copa de cristal se le resbaló de la mano y estalló contra el mármol del suelo, salpicando las joyas de su madre. «Llamaré al gerente», gritó Fabián, sacando su teléfono con dedos torpes. «Él me conoce. Él nos dio el dinero». «El gerente fue despedido esta mañana por complicidad y mala gestión», sentencié. «El banco tiene un nuevo dueño mayoritario, que ha ordenado una auditoría forense total. Y ese dueño soy yo, Fabián». El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados empezaron a murmurar, alejándose de Silvia y Fabián, como si tuvieran una enfermedad contagiosa. La orquesta guardó sus instrumentos. «¿Tú?», susurró Silvia con los ojos desorbitados. «Tú no puedes ser el dueño de un banco. Eres un huérfano. No tenías ni para tus propios zapatos hasta que mi padre te dio trabajo». «El abuelo no solo me dio trabajo, tía. Me dio el capital inicial y la confianza para construir la estructura que hoy los está aplastando», le recordé. «Mientras ustedes gastaban en viajes y lujos, nosotros construíamos el banco que hoy posee sus hipotecas, sus pagarés y hasta el coche que tienen estacionado afuera». Saqué un documento con el sello de embargo judicial y lo puse en la mano de Silvia. «Oficiales, procedan», ordené. Los oficiales empezaron a colocar sellos de embargo en las puertas, en las obras de arte y en la caja fuerte de la biblioteca. Los invitados, dándose cuenta de que la fiesta se había convertido en una escena del crimen, empezaron a salir atropelladamente hacia sus vehículos. «¿No pueden hacernos esto?», gritó Fabián, tratando de impedir que un oficial sellara el bar. «Es mi herencia, es mi casa». «Ya no lo es, Fabián». Según los registros, la mansión pasó a ser propiedad del banco a las 5 de la tarde, debido al impago de la cuota de mantenimiento de la garantía, dije, mirando el reloj. Tienen exactamente 30 minutos para recoger sus efectos personales y abandonar la propiedad. Si para las 10 de la noche siguen aquí, serán arrestados por desacato y ocupación ilegal. Silvia se desplomó en uno de los sillones de terciopelo, llorando de una forma patética, que ya no inspiraba lástima, sino desprecio. El brillo de sus lentejuelas parecía burlarse de su nueva realidad.
Ellos celebraban con mi champaña, Estrada, dije, mirando el desastre en el salón, sin saber que yo ya había ordenado el embargo de sus copas. Limpien todo. A partir de mañana, esta casa vuelve a ser un hogar, no un refugio de estafadores. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando a mi tía y a mi primo en medio de su propio naufragio de vanidad. El sobrino pobre les había cerrado el grifo, y el agua de la realidad estaba empezando a ahogarlos. Eran las 3 de la mañana del día siguiente. El eco de la música clásica y las risas de la alta sociedad habían sido reemplazados por el sonido de las sirenas de seguridad y el silencio sepulcral de una pensión de mala muerte en las afueras de la ciudad. Silvia estaba sentada en el borde de una cama de muelles vencidos, con el vestido de lentejuelas roto y la mirada fija en su joyero de terciopelo azul. Era lo único que los oficiales no habían podido arrebatarle en el caos del embargo. Según ella, eran pertenencias personales que no estaban en el inventario. «Tenemos que movernos, Fabián», susurró Silvia, con una voz que ya no tenía rastro de su antigua elegancia. «Estos diamantes valen al menos $1 millón. Con eso podemos irnos al extranjero, contratar a un abogado de verdad en Miami, y pelear por la nulidad del testamento de tu abuelo. Hugo no puede ser tan poderoso fuera del país». Fabián, que estaba sentado en el suelo con una botella de licor barata, apenas levantó la vista. «Mamá, Hugo es el dueño del banco. Si vendemos esto, se va a dar cuenta». «Él no es Dios, Fabián», siseó ella. «Conozco a un joyero en el mercado negro, un hombre llamado Marek. Él no hace preguntas y paga en efectivo. Si salimos ahora, para el amanecer tendremos el dinero, y estaremos en un vuelo privado». Mientras tanto, en el piso 40 de la Torre Valente, yo observaba una serie de alertas en mi monitor. El licenciado Estrada entró con un café cargado y una expresión de anticipación. «Señor Valente, el sensor GPS del joyero de la señora Silvia acaba de activarse. Se está moviendo hacia el distrito de las casas de empeño clandestinas. Tal como usted predijo, intentará liquidar las joyas de la corona de la familia». «¿Marek ya recibió mi mensaje?», pregunté, girando mi silla hacia el ventanal. «Lo recibió hace horas. El mercado negro es muy pequeño cuando se trata de piezas de ese calibre, y nadie quiere tener de enemigo a la banca de inversión Valente. Marek sabe que si acepta esas joyas, su licencia de exportador y sus cuentas bancarias serán historia antes del mediodía». «Excelente. Quiero que Marek cumpla su parte del trato. Que les dé una lección sobre el valor real de las cosas». A las 5 de la mañana, Silvia y Fabián llegaron a un callejón oscuro, detrás de una tienda de antigüedades. Marek, un hombre de rostro curtido y pocas palabras, los recibió en una habitación trasera iluminada por una sola lámpara de escritorio. Silvia puso el joyero sobre la mesa con manos temblorosas. «Marek, necesito liquidez inmediata», dijo ella, tratando de sonar autoritaria. «Aquí hay collares de diamantes, brazaletes de rubíes, y el anillo de compromiso que mi padre le regaló a mi madre. Todo está tasado en más de $1 millón. Solo pido 800,000, en efectivo, ahora mismo». Marek tomó una lupa de relojero y empezó a examinar las piezas una por una bajo la luz cruda. Fabiola contenía el aliento, soñando ya con el avión que los sacaría de la miseria. Después de 10 minutos de un silencio torturante, Marek cerró el joyero con un golpe seco. «Esto no vale nada», dijo Marek, empujando el joyero hacia Silvia. «¿Qué? Estás loco», chilló ella. «Esas piezas son históricas. El diamante central es de 4 quilates». «Señora, estas piezas son réplicas de circonio y cristal», respondió Marek con una frialdad que la dejó helada. «Las piezas originales fueron retiradas de sus monturas hace años. El oro ha sido reemplazado por aleaciones baratas. Lo que tiene aquí son bisuterías de alta calidad. Pero bisuterías al fin. No le daría ni $1,000 por el lote completo». Fabián se puso de pie, furioso. «Eso es imposible. Mi madre siempre cuidó esas joyas en la caja fuerte. Tal vez debería preguntarle a su hijo qué hizo con las piezas reales durante sus noches de apuestas en el casino el año pasado», añadió Marek, mirando a Fabián con desprecio. «Las deudas de juego siempre se pagan con lo que se tiene a mano, ¿verdad?». Silvia giró la cabeza hacia Fabián. El silencio de su hijo fue la confirmación más dolorosa. Fabián había saqueado el patrimonio familiar mucho antes de que yo pusiera un pie en la mansión. Él mismo había destruido su propio bote salvavidas. Ella pensaba que sus diamantes eran su salvación. «Estrada», dije, recibiendo el reporte en mi tableta en tiempo real, sin saber que yo soy el que dictó la orden para declarar su origen ilícito.
bloqueando cualquier intento de venta legal, y que su propio hijo ya se había encargado de convertirlos en basura. En ese momento la puerta de la trastienda se abrió. No era la policía, sino un grupo de hombres corpulentos con trajes oscuros, mis auditores de campo. Señora Silvia, señor Fabián, dijo el líder del grupo, venimos a recuperar el joyero. Aunque las piezas sean falsas, el estuche de terciopelo es propiedad del banco según el inventario de bienes muebles embargados. También tenemos una orden para retener sus pasaportes. Parece que su viaje al extranjero tendrá que esperar unos cuantos años, en una locación mucho menos lujosa. Silvia se desmayó en el suelo polvoriento de la joyería. Fabián intentó correr, pero se tropezó con su propia sombra. La herencia, que tanto desearon, se había convertido en cenizas antes de que pudieran gastar un solo centavo de ella. Yo solo tuve que esperar a que su propia codicia hiciera el trabajo sucio por mí. El sobrino pobre ya no tenía nada que reclamar, porque ellos mismos se lo habían quitado todo. La sala de juntas de la Fiscalía General no era el escenario de terciopelo al que Silvia y Fabián estaban acostumbrados, pero para ellos se sentía como el corredor de la muerte. Estaban sentados a un lado de la mesa de metal, esposados y custodiados por 2 oficiales. Silvia aún vestía la ropa polvorienta de la noche anterior, y Fabián evitaba la mirada de su madre, sabiendo que el desfalco de las joyas falsas lo había dejado sin aliados. Frente a ellos, el fiscal de delitos financieros revisaba el documento que Silvia había presentado originalmente como el testamento del abuelo. Señor Valente, dijo el fiscal, dirigiéndose a mí, la defensa de la señora Silvia insiste en que el testamento que le otorga la herencia total es legítimo, y que su intervención bancaria es un abuso de poder. Aseguran que el abuelo sufrió de demencia senil en sus últimos meses, y que usted se aprovechó de eso para desviar los fondos al banco. Silvia levantó la cabeza, recuperando un destello de su veneno. Es la verdad, gritó. Mi padre no sabía lo que hacía. Ese banco es una construcción ilegal. Ese testamento que tengo en mis manos tiene su firma original. Hugo es un estafador que quiere robarle a su propia sangre. Me levanté lentamente y caminé hacia la cabecera de la mesa. Abrí mi maletín y saqué un pequeño dispositivo de almacenamiento blindado y una carpeta de cuero envejecido que Silvia reconoció de inmediato. Era el diario personal del abuelo. Tía Silvia, siempre subestimaste la inteligencia del hombre que te dio la vida, dije con una voz gélida. El abuelo sabía que intentarías falsificar su voluntad. Sabía que usarías a su propio abogado de confianza, al que compraste con promesas de una sociedad futura, para crear ese documento falso que hoy sostienes como una Biblia. Mientes, chilló ella. Esa es la firma de mi padre. Es una firma, sí, respondí, proyectando en la pantalla gigante de la sala un video con fecha de hace 6 meses. Pero no es una firma de voluntad. Es una firma de trampa. En la pantalla apareció la imagen del abuelo en su estudio. Se veía lúcido, firme y con una tristeza profunda en los ojos. En el video, el abuelo miraba directamente a la cámara. Hoy es 15 de octubre. Sé que mi hija Silvia y mi nieto Fabián han estado planeando cómo quedarse con todo lo que he construido. Sé que han contactado al notario para falsificar un testamento que me declare incapaz. Por eso, he firmado ese documento falso que ellos me pusieron enfrente. Lo firmé con una pluma de tinta invisible que desaparece al contacto con el calor de un escáner legal, dejando al descubierto lo que realmente pienso de ellos. El video continuó. El abuelo sacó una carpeta idéntica a la que yo tenía en la mesa. Mi verdadero testamento no está en una notaría corrupta. Está en el código fuente de la banca de inversión Valente. Mi único heredero es Hugo. Él no solo tiene mi sangre, tiene mi honor. A Silvia y a Fabián, les dejo lo que ellos mismos se han ganado, las deudas que han acumulado y la vergüenza de su propia traición. Hugo, si estás viendo esto es porque ya los has acorralado. No tengas piedad, porque ellos no la tuvieron conmigo. Silvia se quedó sin aliento. El fiscal tomó el testamento original de Silvia y lo pasó por una lámpara de luz ultravioleta y calor. Ante los ojos de todos, la firma del abuelo empezó a desvanecerse, revelando en el fondo una marca de agua que decía, nulo por fraude. Fabián soltó un sollozo ahogado. Silvia se desplomó contra la mesa, dándose cuenta de que el abuelo les había tendido una trampa desde la tumba. Ellos falsificaron una firma, fiscal, dije, cerrando la carpeta, sin saber que yo tengo el video del abuelo desheredándolos en vida y el rastro biométrico del testamento real, el cual está encriptado en el servidor central de mi banco. Esto es suficiente.
sentenció el fiscal. Señora Silvia, señor Fabián, quedan formalmente procesados por fraude procesal, falsificación de documentos públicos y tentativa de robo agravado. Debido a la magnitud del desfalco y a la evidencia de obstrucción, se solicita prisión preventiva inmediata en el centro de máxima seguridad. Hugo, por favor, gritó Silvia mientras los oficiales la levantaban de la silla. Soy tu tía. No puedes dejarnos en una celda. Perdónanos. La piedad no es un activo que maneje mi banco. Tía, respondí, dándole la espalda. El abuelo me pidió que no tuviera piedad, y yo siempre he sido un nieto obediente. El tiempo de las deudas se ha terminado. Ahora empieza el tiempo de la condena. Caminé hacia la salida mientras los gritos de Silvia se desvanecían en los pasillos de la fiscalía. Ella pensaba que su apellido la salvaría del fango, sin saber que yo ya había drenado el pantano para que todos vieran lo que realmente había en el fondo. El sobrino pobre había recuperado el imperio, y el balance final estaba por arrojar un resultado de justicia absoluta. El sol de la mañana golpeaba las paredes de piedra de la mansión Valente, pero el ambiente ya no era de exclusividad y desprecio. 3 meses después del juicio, los sellos de embargo habían sido retirados, pero no para que yo me mudara a los lujos que mi tía Silvia tanto amaba. Estaba de pie en el jardín, justo donde Fabián había montado su carpa de cristal, observando cómo un equipo de obreros retiraba el escudo de armas de la entrada. A mi lado, el licenciado Estrada me entregó un sobre sellado proveniente del centro penitenciario. Es la notificación de sentencia definitiva, señor Valente, dijo Estrada. Doña Silvia ha sido condenada a 15 años de prisión efectiva. Fabián, debido a sus antecedentes de deudas y complicidad en la falsificación, recibió 12 años. No hay posibilidad de libertad bajo fianza. El banco se ha asegurado de que el daño al patrimonio del abuelo sea resarcido hasta el último centavo. Abrí el sobre. Dentro no solo estaba la sentencia, sino una carta de Silvia escrita en un papel arrugado. Sus palabras ya no tenían veneno, solo una súplica desesperada por dinero para comprar protección dentro de la cárcel. La doblé y se la devolví a Estrada. No habrá respuesta, sentencié, que la ley se encargue de su bienestar. Mi prioridad ahora es el destino de esta propiedad. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó Estrada, mirando la imponente fachada. Esta casa vale millones en el mercado inmobiliario de lujo. Podría ser su residencia oficial, como CEO del banco. Esta casa fue un monumento a la arrogancia de mi tía durante demasiado tiempo, Estrada. El abuelo quería que su herencia construyera algo, no que alimentara el ego de 2 parásitos. Proceda con el plan. Esa misma tarde, convoqué a la prensa y a las autoridades locales frente a las rejas de la mansión. Mientras las cámaras grababan, firmé el acta de donación perpetua. La mansión Valente, el símbolo de la casta que me echó a la calle, dejaba de existir. En su lugar, nacía la Fundación Horizonte Valente, un refugio y centro de capacitación financiera para huérfanos y jóvenes sin recursos. Ella quería una mansión de cristal, Estrada, sin saber que yo convertiría su orgullo en un refugio para aquellos que ella despreció. Meses después, visité el lugar. Donde antes había fiestas de champaña y caviar, ahora había salones de clase. El gran comedor donde Silvia me llamó pariente pobre, ahora era una biblioteca pública. Al entrar, vi a un joven sentado en el mismo rincón donde yo solía esconderme para estudiar los libros de contabilidad del abuelo. Me miró y sonrió, ajeno a la guerra que se había librado en esas 4 paredes. Recibí una última actualización de la prisión. Silvia se había enterado a través de las noticias de la transformación de su casa. Me dijeron que sufrió un colapso nervioso al ver por televisión cómo los hijos de los obreros de la ganadera jugaban en su jardín de rosas importadas. Para ella, esa era una humillación peor que la celda de 3x3. Saber que su apellido ya no inspiraba miedo ni envidia, sino gratitud de parte de la gente común. Fabián, por su parte, trabajaba ahora en la lavandería del penal. El hombre que no podía usar un reloj que no fuera de oro puro, ahora contaba sábanas de algodón tosco por unos cuantos centavos al día para comprar tabaco. La justicia poética de su abuelo se había cumplido, tenían exactamente lo que se habían ganado con su propio esfuerzo. Caminé hacia mi coche, el mismo que Silvia despreció el día que me echó. Al mirar por el retrovisor la fundación, sentí que el peso del pasado finalmente se desvanecía. El sobrino huérfano no solo se había quedado con el banco y la herencia, se había quedado con la satisfacción de haber limpiado el nombre del abuelo.
Ella pensaba que la sangre era el único título de propiedad, sin saber que el honor es la única moneda que no se puede falsificar. El balance final estaba cerrado, y por primera vez en años, los libros de la familia Valente estaban en un equilibrio perfecto. Han pasado 5 años desde la mañana, en que los sellos de embargo marcaron el final del reinado de Silvia y Fabián. Hoy, el aire es distinto. Me encuentro caminando por los senderos de la antigua ganadera del abuelo, que ahora es un modelo de cooperativa sostenible donde cada trabajador tiene una participación en las ganancias. Mi traje de CEO está guardado en el maletín. Hoy llevo las botas de trabajo que el abuelo me regaló cuando cumplí 18 años. Visité la Fundación Horizonte Valente antes de venir aquí. Vi a la primera generación de graduados, jóvenes que como yo hace años, no tenían nada más que un sueño y un libro bajo el brazo. Al verlos, entendí que la verdadera herencia no se mide en metros cuadrados, ni en lingotes de oro protegidos por una bóveda. La herencia es el rastro de luz que dejas en la vida de los demás cuando tú ya no estás. Hace un mes, el licenciado Estrada me trajo el último reporte del sistema penal. Silvia ha dejado de escribir cartas pidiendo dinero. Me dicen que pasa sus días en la biblioteca de la prisión, ordenando libros en silencio. Irónicamente, el destino la obligó a aprender el oficio que yo desempeñaba para el abuelo, el de organizar el conocimiento ajeno para sobrevivir. Fabián, por su parte, ha solicitado un programa de capacitación técnica. Al parecer, la realidad del concreto y los barrotes finalmente le enseñó que el dinero no aparece por arte de magia en una mesa de casino. No siento alegría por su desgracia, pero siento una profunda paz por su aprendizaje. La justicia no es venganza, es poner a cada quien frente al espejo de sus propias decisiones. Caminé hacia la colina más alta de la propiedad, donde se encuentra el mausoleo familiar. Me detuve frente a la placa de mármol de mi abuelo. El lugar estaba rodeado de flores frescas que los mismos trabajadores de la fundación traen cada semana en señal de respeto. Misión cumplida, abuelo, susurré, dejando una pequeña piedra sobre el monumento, como marca de mi visita. El banco es sólido, la fundación crece, y tu apellido ya no es sinónimo de codicia, sino de oportunidad. Miré hacia el horizonte. Desde aquí se alcanza a ver la silueta de la ciudad, y las luces de la banca de inversión Valente. El sobrino huérfano que echaron a la calle bajo la lluvia ahora es el pilar que sostiene la economía de la región. Pero lo más importante es que sigo siendo el mismo Hugo que valoraba cada centavo. No me convertí en lo que ellos eran. No permití que el poder me envenenara el alma como a Silvia, ni que la arrogancia me cegara como a Fabián. Ella quería enterrarme en el olvido, abuelo, sin saber que yo era la semilla que haría florecer todo su imperio. Intentaron cortarme las raíces para que me secara, sin entender que mis raíces no estaban en la tierra de esta mansión, sino en los valores que tú sembraste en mi mente durante aquellas largas noches de auditorías y café. Regresé a mi coche y, antes de arrancar, miré por última vez la mansión. Ya no es una casa de cristal fría y vacía. Es un hogar lleno de voces, de niños aprendiendo, y de personas construyendo un futuro. La traición de mi familia fue el fuego que templó mi carácter, y su ambición fue el pedestal sobre el cual construí algo eterno. El balance final está cerrado. Las deudas de honor han sido pagadas. Las cuentas están claras, y el nombre Valente brilla hoy con la luz de la integridad. El sobrino pobre resultó ser el hombre más rico del mundo, no por lo que tiene en sus bóvedas, sino por lo que ha logrado dar. La historia de la herencia ha terminado, y el legado de la justicia apenas comienza.